El periodista Andrés Gómez había oído hablar de muchos lugares extraños, pero nada como la leyenda de la aldea del silencio eterno. Según los informes, los habitantes no habían pronunciado palabra alguna en más de un siglo, y quienes rompían el silencio desaparecían sin dejar rastro. Fascinado por la historia, decidió investigar. El viaje hasta la aldea fue largo y solitario, a través de montañas y espesos bosques que parecían haber sido olvidados por el tiempo. Al llegar a la aldea, la atmósfera lo envolvió como una manta pesada. Las casas, construidas con piedra antigua y madera desgastada, estaban en silencio absoluto. No se oía el sonido de pasos, ni voces, ni siquiera el viento parecía soplar en ese lugar. Los habitantes lo observaban desde las ventanas con ojos vacíos, como si hubieran perdido la chispa de la vida. Andrés notó que todos se movían en completo silencio, sus pies apenas tocando el suelo. Aunque intentó hablar con algunos de los aldeanos, nadie respondía. Los rostros parecían tensos, y cuando Andrés hizo el más mínimo ruido al mover su equipo, los aldeanos se alejaron apresurados, mirándolo con una mezcla de terror y advertencia. Algo extraño flotaba en el aire, algo que Andrés aún no comprendía. Al no poder obtener respuestas de los aldeanos, Andrés comenzó a explorar la aldea por su cuenta. En el centro de la plaza, encontró un pequeño monumento de piedra con inscripciones antiguas. Tras un rato de estudio, comprendió que el monumento era un aviso para todos los forasteros. En esta aldea, el silencio es vida, el ruido es muerte. Las palabras lo inquietaron profundamente. Decidido a descubrir más, Andrés regresó a la única posada de la aldea, donde el posadero, un hombre mayor con rostro surcado por arrugas, le ofreció un pequeño cuaderno. Era la única forma en la que los aldeanos se comunicaban con los extraños. En esas páginas amarillentas, Andrés leyó la trágica historia de la aldea. Hace más de 100 años, un grupo de jóvenes rompió el silencio con risas y cánticos, desafiando la prohibición impuesta por las generaciones anteriores. Aquella noche, algo invisible se deslizó por la aldea y al amanecer, los jóvenes habían desaparecido. A partir de ese día, nadie volvió a pronunciar palabra. Los aldeanos vivían en constante miedo, convencidos de que una fuerza maligna acechaba, esperando a que alguien cometiera el error de hacer un ruido. Andrés sintió un escalofrío recorrer su espalda. Si lo que decía la historia era cierto, cualquier sonido que él mismo produjera podría ser su último. Esa noche, mientras Andrés intentaba dormir, el silencio de la aldea se volvió insoportable. El crujido más leve de la madera bajo su peso parecía un trueno en medio de la calma. Mientras giraba en su cama, accidentalmente dejó caer su cuaderno al suelo. El impacto fue suave, pero en el silencio absoluto de la aldea, el sonido resonó como un golpe sordo. Andrés se quedó paralizado, esperando una reacción. Por un momento, no pasó nada. El silencio se mantuvo, pesado y opresivo. Sin embargo, cuando intentó volver a cerrar los ojos, escuchó algo, un susurro apenas audible que venía desde fuera de la posada. Se levantó lentamente, caminando hacia la ventana, pero no había nadie en la calle, solo la oscuridad. A pesar de no ver nada, la sensación de ser observado era no intensa. Casi podía sentir unos ojos invisibles clavados en su espalda. El susurro se repitió, esta vez más cerca, como si algo se estuviera moviendo justo fuera de su vista. Aterrorizado, Andrés cerró la ventana de golpe y se cubrió con las mantas, deseando que la mañana llegara rápido. A la mañana siguiente, Andrés se dirigió al comedor de la posada, pero notó que algo estaba mal. El posadero, siempre puntual y servicial, no estaba allí. Al salir para buscarlo,
vio que varios aldeanos miraban hacia la posada con una expresión de inquietud. Se acercó a ellos, pero nadie habló ni le dio una pista de lo que sucedía. Andrés sintió que el silencio pesaba más que nunca. Decidió investigar por su cuenta. Al entrar en la habitación del posadero, encontró la cama perfectamente tendida, pero algo estaba fuera de lugar. En la pared, una serie de marcas profundas, como rasguños, cruzaban el yeso. Parecían haber sido hechas por algo que había luchado con desesperación, como si alguien hubiera intentado aferrarse a las paredes antes de ser arrastrado. Un escalofrío lo recorrió al imaginar lo que había ocurrido durante la noche. Andrés comprendió que el posadero había desaparecido, como tantas otras personas antes. Algo invisible se lo había llevado. Sintió una mezcla de culpa y miedo. Sabía que el ruido que hizo la noche anterior había roto el silencio, y algo en la aldea había despertado. A partir de ese momento, el peligro era real, y cada sonido que hiciera podría sellar su destino. Decidido a descubrir la verdad, Andrés comenzó a explorar los alrededores de la aldea. Los aldeanos lo seguían con la mirada, sus ojos llenos de advertencias silenciosas. Sabía que estaban asustados, pero también percibía algo más en sus miradas. Una resignación, como si ya hubieran aceptado que la aldea estaba maldita y no había forma de escapar. Esa noche, mientras caminaba por las calles desiertas, escuchó algo que lo hizo detenerse en seco. Un silbido, bajo y tenue, resonó en la distancia. El sonido era débil, pero lo suficientemente claro como para romper el silencio absoluto que había reinado en la aldea. Andrés miró a su alrededor, pero no vio a nadie. El silbido se repitió, esta vez más cerca. El miedo comenzó a crecer dentro de él. Sabía que no debía hacer ningún sonido, pero el silbido lo llamaba, como si quisiera atraerlo hacia las sombras. Lentamente, se dio cuenta de que el sonido no provenía de ningún ser humano. Era algo más, algo antiguo, que había estado esperando en la oscuridad durante mucho tiempo. Sin pensarlo, se giró y corrió de regreso a la posada, sabiendo que la noche solo traería más horror. Las siguientes noches fueron una tortura. Andrés apenas dormía, temeroso de hacer cualquier ruido que pudiera atraer a la cosa que acechaba en la aldea. Cada vez que cerraba los ojos, veía figuras oscuras moviéndose en las sombras, siempre al borde de su visión. Pero lo peor de todo era la criatura que sentía en el aire, algo invisible y antiguo que parecía acechar en cada rincón. Un día, mientras exploraba una parte abandonada de la aldea, Andrés encontró una cueva oculta detrás de un espeso follaje. Al entrar, un olor a humedad y descomposición lo envolvió. En el interior, vio símbolos tallados en las paredes, dibujos antiguos que mostraban a una criatura alada, sin rostro, que devoraba a los aldeanos. Los dibujos eran antiguos, mucho más antiguos que la propia aldea. Andrés sintió un escalofrío recorrer su cuerpo al darse cuenta de lo que esto significaba. La criatura no era solo una leyenda. Había algo en la aldea, algo que vivía en el silencio y cazaba a quienes lo rompían. Y ahora, al haber llegado a este lugar, Andrés estaba seguro de que la criatura ya lo había marcado como su próxima víctima. Con el descubrimiento de la cueva y los símbolos, Andrés decidió investigar más profundamente. Encontró registros antiguos en una pequeña capilla abandonada en las afueras de la aldea. Los escritos, hechos por los antiguos habitantes, relataban cómo, hace más de un siglo, la criatura apareció por primera vez después de una gran fiesta, donde los aldeanos rompieron el silencio con música y risas. Esa noche, una gran sombra descendió sobre la aldea. Los testigos hablaron de una presencia invisible que devoraba el sonido y a aquellos que lo producían. Desde entonces,
la aldea quedó en completo silencio, y cualquier intento de romper ese silencio era castigado con la desaparición inmediata. La criatura no dejaba cuerpos, solo una ausencia aterradora. Andrés entendió que no era solo el sonido lo que atraía a la criatura, sino la vibración del miedo que éste provocaba en los habitantes. La criatura se alimentaba de ambos, del sonido y del terror que lo seguía. Con este conocimiento, Andrés sabía que debía encontrar una manera de escapar de la aldea antes de que su propia presencia provocara el caos. Una densa niebla cubría la aldea cada mañana, pero esa mañana era diferente. La niebla parecía más espesa, más pesada, y había una extraña quietud en el aire. Mientras Andrés caminaba por las calles desiertas, sintió que algo lo seguía. La sensación de ser observado se hizo más fuerte, y aunque no podía ver nada, sabía que la criatura estaba cerca. De repente, vio una figura en la niebla. Era alta, con extremidades largas y delgadas, pero su cuerpo parecía estar hecho de humo, como si se desvaneciera cada vez que intentaba enfocarlo. La figura se movía de forma errática, como si estuviera buscando algo, y Andrés comprendió que estaba buscando sonidos. La criatura no necesitaba ojos, porque sentía las vibraciones del aire. El corazón de Andrés latía con fuerza, pero se mantuvo en completo silencio, avanzando lentamente para no atraer su atención. Sin embargo, un crujido bajo sus pies lo traicionó. La criatura se detuvo, girando su cabeza hacia él, aunque no tenía rostro. Andrés contuvo la respiración, sabiendo que cualquier sonido más sería su fin. Andrés se escondió en una de las casas abandonadas, tratando de mantener el control sobre sus nervios. Sabía que la criatura estaba cerca, pero no se atrevía a moverse. Cada sonido, por mínimo que fuera, resonaba como un trueno en sus oídos. La criatura cazaba por el oído, y Andrés comprendió que debía mantenerse en un silencio absoluto. Mientras permanecía oculto, notó algo extraño en la casa. En una de las paredes había una ventana rota que emitía un suave zumbido, como si el viento intentara entrar, pero era imperceptible a simple vista. Este zumbido parecía atraer a la criatura. De repente, comprendió que los aldeanos habían hecho todo lo posible por sellar cualquier fuente de sonido, incluso los pequeños ruidos del viento o el crujir de las casas. En ese momento, oyó algo fuera de la casa. Pasos. Pero no eran los de la criatura, sino los de alguien más. Al mirar por la ventana, vio a uno de los aldeanos corriendo en completo silencio, su rostro pálido y lleno de pánico. El aldeano tropezó y emitió un pequeño gemido de dolor. Antes de que pudiera levantarse, la criatura apareció de la nada y lo envolvió en una sombra. El aldeano desapareció al instante, como si nunca hubiera existido. Decidido a encontrar respuestas, Andrés recordó algo que el posadero le había mencionado en su cuaderno. Un anciano que vivía en las afueras de la aldea y que era el único que conocía toda la verdad sobre la maldición. Sin perder tiempo, Andrés se dirigió a su casa, un lugar apartado y rodeado de árboles marchitos, como si la naturaleza misma hubiera abandonado ese rincón. Al llegar, el anciano lo recibió con un gesto de la mano, indicándole que guardara silencio. Lo invitó a entrar y le entregó un cuaderno similar al que había usado el posadero. En él escribió que la criatura no era de este mundo, sino una sombra antigua atraída por el odio y la ira de aquellos que habían muerto durante la gran tragedia. Explicó que la criatura se alimentaba del sonido, de cualquier vibración que perturbara el aire en la aldea. El anciano le advirtió a Nars Andrés que la criatura ya lo había marcado. Cualquier intento de huir sería inútil, porque el silencio de la aldea lo seguía donde fuera. Sin embargo, había una forma de detenerla, pero el precio era alto.
Andrés debía enfrentarse a la criatura y ofrecer su vida a cambio de liberar a la aldea del silencio eterno. La revelación del anciano dejó a Andrés sin aliento. Sabía que enfrentarse a la criatura significaba una muerte segura, pero la alternativa era vivir constantemente bajo su acecho, esperando el momento en que cometiera un error fatal. Andrés decidió que debía intentarlo, aunque no estaba seguro de cómo enfrentarse a algo que no podía ver ni oír. El anciano le entregó un amuleto, un objeto antiguo que, según él, había sido utilizado por los antiguos aldeanos para mantener a raya a la criatura. Le explicó que debía llevarlo consigo cuando decidiera enfrentarse a la sombra, ya que el amuleto le otorgaría unos minutos de protección. Ese sería el único momento en que tendría la oportunidad de destruirla, o al menos contenerla. Esa noche, mientras el silencio envolvía la aldea como una neblina espesa, Andrés se preparó para lo que sabía que sería su último enfrentamiento. El plan era simple: atraer a la criatura con un ruido controlado y, cuando estuviera lo suficientemente cerca, usar el amuleto para debilitarla. Pero una vez más, sabía que las cosas raramente salían como uno esperaba cuando se enfrentaba a algo tan antiguo y malvado. El amuleto pesaba en el bolsillo de Andrés mientras se dirigía al centro de la aldea, el lugar donde la criatura había cazado a tantas víctimas antes. El silencio era más profundo que nunca, como si el propio aire se hubiera detenido, esperando lo inevitable. Andrés se colocó en medio de la plaza, bajo la luz tenue de la luna, y preparó su grabadora. Decidió usar el sonido grabado del silbido que había oído la primera noche. Pensaba que la criatura reconocería ese sonido, y que sería lo suficientemente fuerte como para atraerla sin que él mismo tuviera que emitir un ruido. Cuando presionó el botón de reproducción, el silbido rompió el silencio. Suave al principio, pero llenando la noche con su inquietante tono. Por unos momentos, no pasó nada. Andrés mantuvo la respiración, temiendo que el plan hubiera fallado. Pero entonces, desde las sombras de la calle, algo comenzó a moverse. No era una figura clara, sino una distorsión en el aire, como si la oscuridad misma estuviera viva y acercándose. La criatura había escuchado el silbido y ahora venía por él. La criatura se acercó lentamente, moviéndose de manera extraña, como si deslizara su forma etérea a través del aire. Andrés apenas podía distinguirla, pero sentía su presencia, un vacío aterrador que parecía absorber toda la luz y el sonido a su alrededor. Activó el amuleto en el último momento, esperando que funcionara como el anciano había dicho. El amuleto emitió un brillo tenue y por un breve instante la criatura se detuvo. Su forma oscilaba, como si intentara decidir si podía avanzar o no. Andrés sintió que el aire a su alrededor se volvía más denso, más pesado, y supo que solo tenía unos segundos antes de que la protección del amuleto desapareciera. La criatura lanzó un chillido sordo, un sonido que no provenía de ninguna parte pero que resonaba en su mente, llenándolo de un terror primitivo. Andrés aprovechó ese momento de debilidad para arrojar el amuleto directamente hacia la criatura. El objeto brilló intensamente y la criatura se retorció en el aire, como si algo la estuviera hiriendo desde dentro. Sin embargo, su resistencia era feroz, y Andrés supo que no sería suficiente para detenerla. Cuando el amuleto tocó el suelo, la criatura retrocedió, desvaneciéndose en la oscuridad. Andrés sintió un alivio momentáneo al ver que por primera vez la sombra parecía haberse retirado. El aire a su alrededor se aligeró, y el silencio de la aldea parecía haberse roto, como si la presencia opresiva hubiera desaparecido. Los aldeanos, que hasta entonces habían permanecido en sus casas,
comenzaron a salir cautelosamente, observando a Andrés con una mezcla de asombro y temor. Por un breve momento, Andrés creyó que lo había logrado. Pensó que el amuleto había sido suficiente para ahuyentar a la criatura y que la maldición de la aldea finalmente había terminado. Sin embargo, mientras observaba a los aldeanos salir de sus casas, notó algo inquietante. Sus ojos estaban vacíos, como si una parte de ellos hubiera sido arrancada con la criatura. El alivio se desvaneció rápidamente cuando Andrés escuchó un sonido que le heló la sangre, el mismo silbido que había usado para atraer a la criatura. Pero esta vez, el sonido no provenía de su grabadora, provenía de todas partes, como si la aldea misma lo estuviera produciendo. La criatura no había sido derrotada, simplemente había cambiado de forma. El silbido continuaba, llenando cada rincón de la aldea con una cadencia espeluznante. Andrés miró a su alrededor, buscando el origen, pero no había ningún punto específico de dónde provenía. Los aldeanos se habían detenido en seco, sus miradas vacías ahora fijas en él, como si supieran algo que él no comprendía. La criatura no se había ido, simplemente había tomado control de algo más profundo. Andrés sintió una presión creciente en su pecho. La criatura estaba jugando con él, usando el sonido como su nueva arma. Comprendió que cada vez que intentara combatirla, solo la fortalecería más. Mientras el silbido se intensificaba, un susurro frío como el viento de la noche se deslizó por su oído, diciendo: «Tú rompiste el silencio, ahora eres uno con él». El periodista intentó escapar, corriendo por las calles vacías de la aldea, pero no importaba qué tan rápido se moviera. El silbido lo seguía. Era como si estuviera atrapado en un bucle eterno, donde cada sonido que hacía lo acercaba más al abismo que la criatura había creado para él. No había forma de escapar, solo un interminable eco de sus propios miedos y el silencio devorador de la aldea. Desesperado, Andrés corrió hacia las afueras de la aldea, buscando un lugar donde el silbido no lo alcanzara. Sabía que no podía escapar del pueblo por completo, pero recordaba haber visto una pequeña ermita en lo alto de una colina cercana, un lugar que los aldeanos evitaban a toda costa. Sin otra opción, se dirigió allí, esperando que fuera lo suficientemente sagrado como para repeler a la criatura. La ermita estaba en ruinas, con las ventanas rotas y las paredes cubiertas de enredaderas marchitas. Pero algo en su interior parecía emitir una débil protección, una sensación de calma que Andrés no había sentido desde que llegó a la aldea. Entró y cerró la puerta detrás de él, aunque sabía que la criatura no necesitaba una entrada física para atraparlo. Se sentó en el suelo, su respiración agitada y sus pensamientos caóticos. El silbido había disminuido, pero aún podía sentir su presencia, como si la criatura estuviera esperando pacientemente a que él cometiera un error. El silencio en la ermita era sofocante, pero por primera vez en días, Andrés sintió una chispa de esperanza, una ilusión de que tal vez, solo tal vez, podría encontrar una forma de sobrevivir. La calma en la ermita no duró mucho. A pesar de su aparente seguridad, Andrés comenzó a notar pequeños ruidos, el crujir de la madera, el susurro del viento a través de las grietas en las paredes. Eran sonidos que en cualquier otro lugar serían insignificantes, pero en la aldea del silencio eran una sentencia de muerte. Cada sonido parecía amplificarse, resonando en su mente con una fuerza descomunal. De repente, el silbido regresó, pero esta vez no era un eco lejano. Provenía del interior de la ermita. Andrés giró sobre sí mismo, buscando desesperadamente el origen, pero no había nada, solo las sombras alargadas de la noche y la sensación de que algo estaba a punto de suceder. La criatura estaba jugando con él,
prolongando su sufrimiento antes de atacar. El periodista comprendió que el silencio nunca había sido una protección. Era una trampa, una ilusión creada por la criatura para devorar a aquellos que intentaban escapar de su alcance. Andrés estaba atrapado, no solo físicamente, sino también en un ciclo interminable de miedo y desesperación. Sabía que no podía ganar, pero también sabía que no se rendiría sin luchar. Con el silbido intensificándose a su alrededor, Andrés tomó una decisión desesperada. Si el silencio era la clave, entonces tal vez el sonido podría ser su única forma de luchar. Se levantó lentamente, sus piernas temblorosas, y comenzó a hablar. Al principio, su voz fue suave, casi inaudible, pero a medida que el eco de sus palabras llenaba la ermita, se volvió más fuerte. «Estoy aquí», swingó, sabiendo que con cada palabra llamaba a la criatura hacia él. «No te temo». Las palabras resonaban en las paredes de la ermita, y el aire a su alrededor se agitaba, como si la criatura se estuviera acercando más rápido de lo que jamás lo había hecho antes. Pero Andrés no se detuvo. Sabía que no podía escapar de la aldea, pero al menos podía enfrentar su destino con dignidad. El silbido cesó de repente, y por un breve instante, todo quedó en un silencio absoluto, más opresivo que nunca. Andrés sintió que el aire a su alrededor se congelaba, y supo que la criatura estaba con él, en la ermita, observándolo desde las sombras, pero no tenía miedo. Sabía que sus palabras eran lo único que mantenía a raya a la criatura, aunque fuera por unos momentos más. La criatura no tardó en aparecer. Surgió de las sombras, una figura alta y delgada que parecía hecha de la propia oscuridad. No tenía rostro, solo una ausencia total de rasgos que se deslizaba por el suelo hacia Andrés. El periodista la observó con una mezcla de horror y resignación, sabiendo que su tiempo había llegado. Pero en lugar de retroceder, dio un paso hacia ella. La criatura extendió una mano hacia él, y aunque su cuerpo no era sólido, Andrés sintió el frío intenso de su toque, como si su vida estuviera siendo drenada lentamente. Sabía que no podía resistirse, pero también sabía que al hablar había roto el ciclo que la aldea había impuesto durante tanto tiempo. Ya no era un espectador silencioso, sino un participante activo en su propio destino. El frío lo envolvió por completo y sintió que sus fuerzas lo abandonaban. Pero en el último momento, antes de ser consumido por la oscuridad, Andrés sonrió. Había luchado contra el silencio, había desafiado a la criatura, y aunque no había ganado, al menos había hecho ruido. Y en la aldea del silencio eterno, eso era lo más cercano a la victoria que alguien podría conseguir. Al amanecer, la aldea estaba igual que siempre, en completo silencio. Los aldeanos se movían por las calles, realizando sus tareas diarias, sin emitir un solo sonido. No había rastro de Andrés, ni del sacrificio que había hecho la noche anterior. La ermita, ahora vacía, estaba cubierta de polvo, como si nadie la hubiera pisado en décadas. Sin embargo, algo había cambiado. Aunque el silencio seguía gobernando la aldea, los aldeanos sentían una inquietud en el aire. La criatura, aunque invisible, estaba más presente que nunca, acechando en cada sombra, esperando a que alguien más rompiera el silencio. Sabían que tarde o temprano otro forastero llegaría, atraído por las leyendas de la aldea, y que el ciclo comenzaría de nuevo. La aldea del silencio eterno seguía siendo un lugar olvidado por el tiempo, pero ahora, en el rincón más oscuro de sus mentes, los aldeanos recordaban al periodista que había desafiado a la criatura. Recordaban su voz, sus gritos que habían resonado en la noche, y sabían que el silencio que los rodeaba no era una protección, sino una prisión de la que jamás podrían escapar.